A ver, piénsalo un segundo. ¿Cuál es el hilo que conecta los 66 libros de la Biblia, escritos por diferentes autores a lo largo de miles de años? Pues hoy vamos a jalar ese hilo y a descubrir la historia de una figura central, una que fue prometida, esperada y finalmente revelada. Vamos a hablar de la historia del Mesías. Bienvenidos al podcast de Escudriñando las Escrituras. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los títulos más importantes y a veces más confusos de toda la historia. Así que prepárense porque este viaje va a estar bueno. Todo empieza con una pregunta que parece sencilla. Seguramente has escuchado el nombre Jesucristo 1.000.000 de veces, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué significa exactamente Cristo? Muchos creen que es su apellido, pero la verdad es muchísimo más profunda y emocionante. Y aquí está la clave de todo. La palabra hebrea Mashiach, que nos suena como Mesías, y su traducción al griego Christos, de donde viene Cristo, significan exactamente lo mismo, el ungido. ¿Y qué era un ungido? Bueno, en el antiguo Israel, cuando Dios elegía a alguien para una misión súper importante, como un rey, un sacerdote o un profeta, lo ungían con aceite. Era la señal de que esa persona era la elegida por Dios. Así que no, Cristo no es un apellido, es un título. ¿Y qué título? Ahora, la Biblia no te da una foto completa del Mesías en un solo capítulo, para nada. Es más como un gigantesco mosaico o un rompecabezas que Dios fue armando a lo largo de cientos de años. Lo que vamos a hacer hoy es juntar esas piezas, una por una, para que podamos ver la imagen completa que se forma al final. Nuestra búsqueda, como es lógico, comienza por el principio, en los primeros libros de la Biblia. Aquí es donde encontramos las primeras semillas de la promesa, las primeras piezas fundamentales de nuestro mosaico. Y esto es fascinante, porque es como si la historia tuviera un lente de zoom. Todo empieza de forma muy general en Génesis capítulo 3, versículo 15, con la promesa de que un descendiente de una mujer vencería al mal. Luego, ¡pum!, el zoom se acerca. En Génesis 22, la promesa se enfoca en la familia de un solo hombre, Abraham. Después, se ajusta todavía más a una sola de las 12 tribus de Israel, la tribu de Judá, como vemos en Génesis 49. Y finalmente, el enfoque es total. La promesa se centra en una familia real específica, la del rey David, en 2 de Samuel capítulo 7. Es un zoom profético a lo largo de siglos. Este versículo es un punto de inflexión. Es un antes y un después. Dios le promete al rey David que uno de sus descendientes reinaría en un trono eterno. ¡Eterno! A partir de aquí, toda la esperanza de Israel se concentra en la llegada de este rey, de este Mesías, el hijo de David, que gobernaría para siempre. Muy bien, ya tenemos el marco del rompecabezas gracias a los primeros libros. Pero ahora vienen los profetas, y ellos son los que empiezan a pintar los detalles más increíbles, a darle color y profundidad a la imagen del Mesías que estaba por venir. Y agárrense, porque aquí el profeta Isaías nos da detalles que te dejan con la boca abierta. En el capítulo 7, versículo 14, habla de un nacimiento milagroso. Le da un nombre, Emanuel, que significa literalmente Dios con nosotros. Y por si fuera poco, en el capítulo 9, versículo 6, le da títulos que solo le pueden pertenecer a Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte. Un momento, ¿Dios fuerte? Claramente ya no estamos hablando de un simple rey terrenal, ¿o sí? Y si su naturaleza era sorprendente, su misión es una completa paradoja. Por un lado, Isaías 53 nos dice que sería un siervo que sufre. Por otro, Zacarías 9:9 dice que sería un rey, pero uno tan humilde que entraría a su ciudad montado en un burrito. Incluso nos dicen con precisión dónde nacería. Miqueas 5:2 especifica, en Belén Efrata, y Zacarías 12:10 llega a predecir que sería traspasado. Cada una de estas piezas es clave, aunque en su momento debieron parecer muy confusas. Y aquí está el corazón de esa misión paradójica. Esto lo escribió Isaías unos 700 años antes de Cristo. Y describe a un Mesías que sufre, pero no por sus errores, sino por los nuestros. Su herida nos sanaría, su castigo nos traería paz. Es la idea de un sufrimiento en lugar de otros. Esta es, sin duda, una de las piezas más conmovedoras e importantes de todo el mosaico. Y con todas estas piezas sobre la mesa, llegamos al Nuevo Testamento. Y es aquí donde los escritores de los Evangelios y los apóstoles hacen una declaración radical. Dicen que todas esas profecías, todas esas piezas sueltas del rompecabezas, encajan a la perfección en una sola persona, en Jesús de Nazaret. El mosaico por fin estaba completo. Y miren qué increíble cómo encaja todo. La profecía de Miqueas 5:2 sobre Belén, ¡pum!, la vemos cumplida en Lucas, capítulo 2. La entrada humilde en un asno de Zacarías, ahí está, en Mateo 21. El Salmo 22, que habla de manos y pies horadados siglos antes de que se inventara la crucifixión, encuentra su eco en la historia de Juan 20.
Y por supuesto, la idea de morir por nuestros pecados de Isaías 53 se convierte en el centro del mensaje de los apóstoles. La conexión es simplemente asombrosa. Este fue el mensaje explosivo de la iglesia primitiva. No era una filosofía complicada, era una declaración histórica. Imagínate al apóstol Pedro, de pie frente a la multitud en el día de Pentecostés, diciendo las palabras de Hechos capítulo 2, versículo 36. Básicamente les dijo, ¿ven a ese Jesús que ustedes crucificaron? Bueno, Dios acaba de declararlo Señor y Mesías. ¡Qué audacia! Entonces, ya recorrimos toda la historia, desde la promesa hasta el cumplimiento. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué significa todo esto para ti y para mí hoy? Porque la historia no termina en la cruz. De hecho, la cruz es solo el comienzo de la victoria, y tiene todo que ver con nuestra vida diaria. Y aquí vemos las dos caras de la misma moneda. El Mesías vino una primera vez en humildad como el Cordero de Dios, tal como lo llamó Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículo 29, para ser sacrificado. Pero la Biblia promete que volverá una segunda vez, y esta vez vendrá en gloria, como el león de la tribu de Judá, como lo describe Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, para reinar victorioso para siempre. Al final todo se resume en esto. El Mesías de la Biblia no es una idea abstracta para un debate intelectual. Es una persona, Jesucristo. Y la narrativa bíblica afirma que su vida, su muerte y su resurrección son el evento más importante de toda la historia humana. Una afirmación tan grande no se puede ignorar, exige que cada uno de nosotros tome una postura. Así que te dejo con esta pregunta, para que la pienses de verdad. ¿Cómo cambia tu forma de ver la vida, tus problemas, tu futuro, el saber que el personaje central del universo es al mismo tiempo un cordero que se sacrificó por amor y un león victorioso que tiene todo el poder? Meditar en esta doble realidad lo puede cambiar absolutamente todo. Este podcast fue creado por Saulo Ricaldi. Espero que haya sido de tu agrado y te espero en el próximo episodio de Escudriñando las Escrituras.